vamos a tener una clase del tema último de este primer reparto, y me refiero a cavidad oral, uno de los temas más importantes para la formación de odontología. Y luego vamos a tener seguramente un break de 15 minutos aprox, no más que eso, para dar paso a una jornada de test, pero no con una nota ni nada por el estilo, sino para reforzar esta importante información. Vas a ver que va a incluir preguntas como de distinto tipo, así que va a ser, espero yo, más dinámico y lúdico para ti. Y con eso ya cerramos la actividad del día de hoy, así que vamos a tener una jornada más breve de lo habitual. Bien, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ver la presentación del día de hoy. Bien. Ok, entonces te voy a compartir la presentación enseguida, la deberías estar viendo justo ahora, y voy a utilizar un programa externo, como tú ya lo sabes, para hacer la grabación de la clase. Dame un minuto nada más para comprobar que esté funcionando todo correctamente. Si es que en la esquina inferior derecha ves un cuadro de color gris, es de seguro que se trata de la cámara, así que no te preocupes en ese sentido, que es nada más que eso, y que deja su marca ahí en la Profesor, parte izquierda, perdón, derecha. Sí te escucho, dale. disculpe, lo que pasa es que las preguntas que iban entre medio de la clase que vio asincrónica, aparece como una calificación. Eso es solamente como para medir, no tiene que ver como con un promedio, de nada, ¿verdad? Exacto. Si tú lo has dicho, la lección tiene preguntas entre medio y que están asociadas a... Dame un segundito ahora sí. Que están asociadas con la comprensión del contenido, que tú puedas hacer una retroalimentación, que digas, ya, mira, esto lo entendí, esto no, y que incluso puedas volver a ver esa parte del capítulo del video, etc. Así que no reviste ninguna nota oficial. Lo mismo que lo que vamos a hacer acá al final de la jornada, que va a ser un mini test, que lo vamos a revisar de hecho en conjunto para que veamos cuál era la buena, cuál era la mala, y con eso poder reforzar el conocimiento que se está entregando hoy día. ¿Ya? Bien, entonces, hechas todas las aclaraciones, te voy a invitar a que, como lo sabes, puedas participar. Sí, yo sé que el viernes en la tarde cuesta estar ahí como alerta y participativo, y por lo mismo te voy a sugerir que seas participativo, que preguntes, que consultes, que si quieres aportar con la información que yo pregunto, puedas responder. Y acuérdate que yo utilizo 3 canales básicos. El primero es que tú enciendas tu micrófono directamente, y eso es muy fácil porque yo te escucho de inmediato. Pero a veces pasa de que puede que algún otro compañero o compañera quiera contestar también o preguntar. Entonces ahí se vuelve un poquito desordenado, y por eso que aparece la segunda opción, que es levantar la mano. ¿Sí? Te vas ahí a participantes y en las reacciones puedes ubicar esa función. Y por último, si tienes problemas de conexión o no te atreves a encender tu micrófono, siempre está disponible la posibilidad de que escribas a través del chat, porque ahí yo estoy súper atento a leerte, bien, ya sea tu pregunta o tu respuesta. Y por último, quisiera mencionar de que vamos a tratar de hacer una pequeña dinámica en la clase con un caso clínico. Así que quisiera preguntarles, porque ustedes saben que uno hace muchas clases, y me acuerdo que yo les tuve que hacer esta clase de cavidad oral en el primer semestre. No sé si se acuerdan. Y para los que se acuerden, quiero que me respondan si es que yo les puse un caso clínico o no. A ver, los leo, los escucho. Sí, creo que nos puso un caso clínico, profe. Sí, profe, tenía un caso clínico. Era como de Ya. un cálculo. Creo que tenía que ver con la tuberosidad de la maxila, una cosa así. Sí, Ya, perfecto, perfecto. Entonces hoy día vamos a hacer otro caso clínico que puede ser también bien interesante, y es por eso que les pregunto, porque este es otro caso y más o menos va a ser la misma dinámica, ¿sí? Es posible que hayan similitudes y todo, pero la idea no es tanto apuntar a que tú te vuelvas ahí un experto en el diagnóstico, sino más bien que con lo que vas a aprender hoy de anatomía seamos capaces de determinar qué es lo que sucede en la cavidad oral dentro de las muchas patologías que te vas a encontrar, ¿ya? Así que por favor atento ahí a preguntar, a consultar, a participar, insisto, a través de las 3 vías que he mencionado. Ya, tengo todo en orden, estamos un poquito atrasados, nomás solamente 10 minutos, pero no te preocupes que no va a afectar al tiempo final de la duración de la clase.
Y es por eso que vamos a comenzar a partir de ahora, ¿ya? Un minuto que tengo aquí algo que está haciendo interferencias. Sí, dame un segundito, que parece ser de que hay un programa que está con problemitas y no quiere funcionar. Un minuto nada más. Veamos si funciona si no utilizamos una alternativa. Ok. Ya. No, definitivamente esto no está funcionando. Perfecto. Ya. Bueno, lamentablemente no voy a poder usar mi programa externo porque hay algún inconveniente de plugin, pero voy a utilizar Zoom como siempre. Lo que sí me preocupa es que a veces tiene un poco de dificultad de funcionamiento, como que tiende a pegarse en ocasiones, etcétera, pero cualquier cosa tú sabes que va a quedar un respaldo en video acá, disponible después en Canvas. Ya, vamos a comenzar la grabación entonces. Recording in progress. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que como lo ves en el título, ya lo he dicho, tiene que ver con el estudio de la cavidad oral para la asignatura de anatomía topográfica, cabeza y cuello, y vamos a ver a continuación muchos aspectos de los que tú ya conoces, que sabes y que incluso tuviste la oportunidad de ver hace no mucho, me refiero a la semana pasada, donde tuvimos nuestro paso práctico. Me te voy a invitar entonces a que veamos cómo se va a desarrollar este contenido. El día de hoy, al igual que como el contenido mismo ya sabemos que no cambia, entonces los vamos a abordar de esta forma, aludiendo primero a los conceptos generales, cómo es la cavidad oral, que se define para nosotros como odontólogos, y luego ya veremos los límites de la estructura, hablando por supuesto de cada una de las paredes, y con ello me refiero a las paredes como una especie de cubo o caja si tú quieres, y luego ya daremos paso también al contenido que hay dentro y a las funciones que desempeña esta importante región del territorio maxilofacial. Como ya lo sabes, hay un caso clínico incorporado, así que te animo a que estés atenta y atento ahí para que puedas participar. Y al final de la clase, aunque también te sugiero que lo hagas durante la misma, habrá espacio para preguntas y consultas. Bien, comenzamos entonces con las características generales de la cavidad oral. No hay mucho que decir, tú ya lo sabes todo y es por eso que te voy a animar a que recordemos un poco de qué se trataba todo esto. Comenzando por el hecho más sencillo, y es que la cavidad oral se sitúa en la zona de la cara, pertenece a una de las cavidades propias de esta zona. Y en ese sentido entonces podemos determinar que está situada en relación a otras cavidades dentro de la misma cara. Fíjate cómo por la parte superior va a estar asociada la cavidad nasal. Hacia atrás, posteriormente, está la faringe. Y hacia abajo está la división con el cuello, que constituye de hecho otra región topográfica. ¿Sí? Y por último tenemos esto que es lo más importante y es por eso que le hago hincapié. ¿Ya? Tú que estás ahí detrás de la cámara, detrás del dispositivo, eres un estudiante de odontología. Te vas a formar como un odontólogo a futuro. Para eso va a pasar un largo proceso de varios años y en los que tú vas a desarrollar finalmente tu territorio de trabajo esencialmente en esta zona, en la cavidad oral. Y es por eso que si hay alguien que debe ser experto o experta en esta región, tienes que ser tú. Tú debes conocer cada uno de los detalles y las situaciones que se puedan dar en torno a la patología, por ejemplo. Por último, quiero mencionarte que dentro de las muchas funciones, y eso lo hace complejo y eso hace que nuestra propia profesión sea especializada en esta región, dice relación con esto, con esta complejidad de las funciones. Hay un proceso de masticación, por ejemplo, para triturar los alimentos, y asimismo se da un parte del proceso de digestión, no completo, pero comienza el proceso digestivo. También se produce el habla, o sea, yo ahora me estoy comunicando con ustedes y es por eso que últimamente se ha tratado de desarrollar un vínculo más concreto de trabajo profesional conjunto, ¿sí? Y ahí entran profesionales como los de fonoaudiología que tratan de establecer investigación en conjunto con el odontólogo, ¿ya? Porque tienen un territorio de trabajo similar. Y tenemos otras funciones como el gusto, tenemos otras funciones
ligadas al funcionamiento de la zona de la cavidad oral y eso te habla un poco de la complejidad que tiene. ¿Bien? Por último, quiero mencionarte que vamos a hablar de las paredes y los límites y ahí te voy a pedir que me colabores con la información que tú ya manejas y que debes recordar claramente. ¿Bien? Entonces, veamos a continuación los límites. Primero que todo, tenemos acá la separación de la cavidad oral en color más rosado y las otras cavidades cercanas de otros colores, esquema sacado del libro Anatomía de Gray. Muy, muy buen libro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El techo. Cuéntame, ¿cuál es el techo de la cavidad oral? Por favor, ahí puedes escribir, puedes abrir tu micrófono. ¿Qué conoces tú como el techo de cavidad oral? El paladar Súper blando y bien ahí, duro. Gabriela. Muy bien, caballero, igual ahí con el aporte directo, ¿cierto? Gabriela y Guillermo, también Catherine me plantean que es el paladar y específicamente paladar duro y blando. Muy bien también para Fernanda y Christopher que me lo aportan en el chat. Rocío, muy bien. Ahora, pregunta para la audiencia. El techo de la cavidad oral, a su vez, constituye otra estructura de otra zona completamente distinta. ¿A qué me estoy refiriendo? Y con eso quiero que te enfoques aquí en el cuadro azul. El piso de la cavidad nasal. Eso que la cavidad nasal. Excelente. Y esta relación que acaban de describir Guillermo, ¿cierto? Anaís y Christopher, Grisel y muchos más por el chat, tienen que considerar lo que constituye el piso de la cavidad nasal y eso te tiene que hablar de una vecindad que es crítica para la hora de que se desarrollen ciertas patologías. Porque seguramente si hay una separación física, un paladar duro o blando, debe tener que ver con el ambiente, incluso a nivel microbiológico que existe en cavidad nasal versus lo que pasa en cavidad oral. ¿Y qué pasará entonces? La pregunta obvia, si llega a haber una comunicación entre ambos sectores. Bueno, ahí podemos hablar entonces de las patologías ligadas. Asimismo, si tenemos un techo, evidentemente va a haber un piso. Y aquí el piso, yo les contaba en su minuto que era difícil de determinar porque no hay una estructura que lo cierre así por completo. Solamente podemos usar un elemento. ¿Y cuál sería ese? Que nos ayuda a separarlo del cuello. ¿Es el músculo miloioideo? Excelente, caballero. Agradezco su aporte. Entonces, músculo miloioideo es el elemento muscular, entonces, que, insisto, separa la cavidad oral del cuello, pero no lo hace de forma así como una pared completa. De hecho, esta situación de que no haya una pared divisoria absoluta permite que incluso algunas, no sé, bacterias u otros procesos infecciosos puedan migrar desde la cavidad oral hacia la zona del cuello, lo que puede ser muy crítico por las estructuras vasculares que encontramos ahí, estructuras viscerales, etc. ¿Ya? Bueno, seguimos y tenemos, aparte de un piso y un techo, paredes laterales, tenemos también la pared anterior y la pared posterior. O sea, si te fijas, estamos imaginando un cubo, ¿sí? Paredes laterales, tenemos un techo arriba, un piso abajo, tenemos una pared anterior o puerta de entrada y una pared de salida, pared posterior. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, a ver, creo que yo le hice un caso y espero que no sea el mismo, por favor, me lo corroboran, pero si no, jugamos de la misma manera igual y te quiero plantear ahora qué va a suceder con el caso clínico, ¿ya? Atención, por favor, a la audiencia. Fíjate que te vas a imaginar en este minuto, ¿sí? Quiero que te imagines que ya eres un profesional, que saliste recién nomás, pasaron los 5 años después de haber pasado por acá por anatomía y eres un profesional egresado, estás con tu consulta y vas a recibir a uno de tus primeros pacientes. Y te quiero contar de que uno de tus primeros pacientes es este. Te lo leo, de todas maneras te lo dejo en pantalla para que lo puedas leer por ti mismo y dice así: tenemos un paciente infantil, o sea, un niño de 7 años de edad que llega con su madre a la consulta por presentar una lesión en su boca. Está ahí muy, muy genérico. Y la madre señala que le vio un porotito que le preocupa y que puede ser una infección o algo mucho más grave. Bien, eso es todo el antecedente que tenemos a priori. O sea, se abrió la puerta, entró la mamá con su pequeña, y te señala este discurso. Pregunta para la audiencia, para cualquiera, ¿cierto? Y me interesa que participen tanto por el chat como por su micrófono. ¿Qué harías tú? ¿Qué evaluarías tú? Siempre pensando desde un punto de vista como teórico, porque no lo vas a poder hacer directamente por razones obvias. ¿Qué harías? Por favor, no me digan, creo que una vuelta escuché a alguien que me dijo que podía dar vueltas en círculo alrededor del sillón, porque no creo que sería muy profesional, ¿ya? Intentemos otra cosa, más profesional. ¿Qué harías tú? Muy bien ahí, Bastián, entonces, con un examen intraoral. Ya. ¿Qué opina el resto? El resto, por favor, no me diga que está ahí dando vueltas en círculo alrededor del sillón.
te están tratando de determinar algo, de inmediato se empezó a engranar en tus pensamientos Preguntar por síntomas recientes. los detalles. Muy bien, señorita, entonces sintomatología preguntaria. Y Guillermo también hacer una anamnesis. Ya, perfecto. Entonces ya sabemos que hay un cierto orden frente a una situación dada. Y entonces la pregunta que les estoy haciendo es, ¿qué harías tú? Y me responden de inmediato que van a hacer un examen, algunos van a hacer una anamnesis, y Mauricio, por ejemplo, me dice que va a preguntar en qué zona. Muy, muy bien. Entonces yo les voy a dar la posibilidad ahora de que consignemos dos detalles. Sí, dos detalles nada más para poder ir jugando durante la clase, y es que tomes la decisión de preguntarme a mí y yo te aporto información de anamnesis, examen intraoral o lo que sea, de dos aspectos. ¿Ya? Entonces doy la palabra abierta a quien se atreve a preguntar un aspecto y después damos espacio para un segundo aspecto. ¿Ya? Puedes utilizar la función de levantar la mano si quieres para generar un poquito más de orden. Si no, lo dejas en el chat directamente. Ya tengo ahí la manito de Nicolás. Nicolás, dale, ¿qué harías tú? ¿Qué quieres saber del caso? Solo Yo una cosa, ¿no? primero le consultaría o al niño o a la madre si es que el niño sufrió alguna lesión previamente, Ya, si muy es que bien tuvo algún entonces, traumatismo en la Nicolás. boca. Excelente pregunta, porque una de las cosas más obvias sería preguntar si sufrió un trauma. Excelente. Entonces, tengo ahí la primera pregunta de Nicolás, el resto por el chat se está ahí descargando con sus preguntas. Vamos a ver si coinciden algunas de ellas para poder dar una respuesta concreta a una segunda pregunta. Primero entonces, trauma. Te quiero contar de que trauma en el sentido de golpe, de lesión, etcétera, no existe, ¿ya? Al menos no visible me refiero, ¿ya? No sabemos si el niño, porque ustedes saben que los niños hacen muchas cosas, se puede haber golpeado directamente, pero la mamá descarta todo tipo de accidente, de golpe externo me refiero, ¿ya? Así que esa está respondida la primera pregunta y vamos a la segunda que la tengo en el chat acá y que dice, a ver, voy a tratar de leer alguna que sea como bien repetitiva. Me preguntan acá dónde está la lesión, desde hace cuánto, y preguntan otra vez por el lugar de la lesión. Ya, te voy a contar por el lugar de la lesión, ya, y con eso vamos a dejarlo mientras tanto en espera el caso, porque ya veo que es la misma pregunta, ¿dónde está la lesión? Bueno, yo te quiero contar de que la lesión que vamos a describir ahora se ubica en el vestíbulo oral. Ya ese es el punto donde encontramos la lesión, al menos a priori. O sea, que tú haces un primer vistazo, después acuérdate que podemos hacer un examen intraoral más específico y ahí podemos determinar la zona concreta, pero a priori será el vestíbulo oral. Lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Recuerda que hemos consignado dos cosas. No hay lesión traumática externa y no tenemos, o sea, la ubicación la tenemos y es situada cercano al vestíbulo oral. Ya con eso vamos a dejar ese caso por ahora y vamos a avanzar con la clase. Retomamos la clase entonces y vamos a la zona de la pared anterior. Primer espacio, ¿cierto?, de entrada a la cavidad oral. Esto es muy sencillo, tú lo conoces. Aquí, como lo muestra muy claramente la imagen, tenemos a los labios como elemento fundamental. Fíjate, los labios tienen varios detalles. Evidentemente, lo más obvio será que tenemos primero que todo un labio superior y un labio inferior. Y en este caso, pregunta para la audiencia, por supuesto que está atenta y atentos. El punto de unión, ¿cómo se llama? Si yo te lo preguntara y te marcara aquí con una flecha ahí, ¿cómo le colocarías? Catherine de inmediato se la juega por ángulo y los demás también. Ojo con la forma en la que contestan, ¿eh? Porque ángulo, yo me imaginaría un ángulo obtuso, un ángulo agudo. Acuérdense de definirse muy bien con los conceptos. Ángulo oral, ahí sí, de ahí les creo y creo que es un concepto más correcto. Ya, ángulo oral, ya. Ángulo recto me coloca alguien por ahí, no, por supuesto que no. Entonces, ángulo oral, ese es el concepto que debemos utilizar. Ahora, yo les pregunto de cajón, ¿por qué no colocaron alguno de ustedes comisura oral? Porque también está como ahí, por ahí cerca. O sea, si yo te marco en ese punto, ¿por qué no es comisura oral? Me dice Catherine, porque las comisuras están hacia los lados, cuando uno abre la boca. En efecto, más que a los lados, de hecho están en la misma zona para que definir esto, la comisura. Creo que te lo imagines así, con mi mano, mira, si mi mano, el pulgar y los otros dedos fuera de los labios, superior e inferior, el ángulo oral será el punto donde se unen, aquí, ¿cierto? En mi mano, según lo que estoy tratando de mostrar. Pero cuando tú haces el ejercicio de abrir, te vas a dar cuenta que en la mano también se produce como un pliegue interno acá, cuando uno separa aquí los dedos.
Bueno, en el caso de los labios sucede lo mismo. Cuando se abre, se produce una excavación hacia la zona del ángulo oral. Eso es lo que se conoce como comisura oral, ¿ya? Para poder definirlo muy, muy bien. Y ahí creo que Mauricio lo tenía claro, que es la hendidura que se forma cuando uno hace la apertura de cavidad oral. Súper bien. Entonces definimos ahí dos cosas fundamentales. Bueno, otros detalles que surgen y los voy a listar nada más son el tubérculo del labio superior, que lo constituye aquí, esta zona mediana justo en la mitad del labio superior, y luego tenemos detalles como el filtrum labial, que corresponderá a esta proyección en forma de socavados desde el tubérculo del labio superior hasta el septo nasal. También tenemos un surco nasolabial que, por una cuestión obvia de aquí de la imagen fotostropiada, la vemos muy poco marcada, pero que tú sabes que se marca mucho, sobre todo las personas que tienden a ser un poco más risueñas, que se ríen más, o directamente por una cuestión de edad. Lo mismo sucede con el surco mentolabial, que en algunas personas, por, no sé, por la morfología propia de su rostro, puede que lo tengan más o menos marcado. Para consignar todo esto, te dejo una imagen esquemática muy utilizada, creo que ya se la he mostrado, donde aparece con numeración algunos de los detalles ya listados. Bien, entonces te fijas que los labios son sencillos, pero ojo que tú tienes que examinarlos correctamente, porque los vas a visualizar en el examen extraoral, que es parte de tu labor como odontólogo cuando sientas a tu paciente en el sillón. Hacer un examen extraoral de estos elementos. Continuamos. Vamos ahora a la pared lateral. La pared lateral tiene un nombre específico. ¿Y cómo se llama ahí lo que está apuntando la señorita con su dedo? Bucas. Bucas. Muy bien ahí, Bastián, Pía, Catherine, Gabriela, muy, muy rápidos ahí con la escritura. Buca. Quiero que se queden con ese concepto. A ver, yo sé que uno, por una cuestión de comunicación con las personas, tiende a utilizar parte del lenguaje común, lenguaje coloquial, ya sea para transmitir la información más cercana, para que se entienda, etc. Pero tú, en tu fuero de profesional interno, tienes que saber los nombres correctos, y esto se llama buca, ¿ya? Que le digas a la persona que se llama Mejía para que lo entienda, por supuesto se entiende, es válido, pero profesionalmente, con terminología anatómica internacional, esto se llama buca, ahí lo tienes en el título. Y las bucas están constituidas por un elemento evidente que es el músculo buccinador que le otorga el nombre, ¿ya? Creo que esto lo he dicho. Recuerda tú que aquí tenemos la salida, la desembocadura de la glándula parótida mediante su conducto, lo que genera un relieve que se llama la papila del conducto parotidio. Y esta pregunta, sin mentirte, puede salir incluso hasta en esta prueba que hacen en unidad de integración, ¿ya? Algo clásico. ¿Dónde desemboca, dónde ubicamos la papila del conducto parotidio? ¿En qué parte? A nivel del segundo molar superior. A nivel del segundo molar superior, dice su compañero, y también tengo aquí el aporte de la señorita Catherine y del señor Bastián, y así sucesivamente para Gabriela y Grisel, segundo molar superior. Muy bien, porque esa es la ubicación más recurrente de la estructura, y eso también tiene implicancias clínicas. Creo que de hecho, si no me equivoco, ese caso clínico que les presenté estaba asociado a esto, ¿cierto? A que cuando se produce la salida de la saliva aquí, producto que la saliva viene recién desembocando, tiene digamos, la capacidad de actuar mucho más por la superficie del diente. Pero a su vez se produce ahí un proceso patológico cuando hay falta de higiene, sobre todo, por ejemplo, en los niños, donde se puede hacer una acumulación del biofilm, o también llamada antiguamente placa bacteriana, y eso se puede endurecer y en conjunto con la saliva genera depósitos, depósitos duros constituidos por calcio principalmente. Y eso está muy ligado a los puntos donde salen estos conductos salivales, ¿ya? Y uno de ellos está ubicado acá, y es por eso que cuando hagas la inspección, examen intraoral me refiero, tienes que evaluar esta zona porque puede ser muy recurrente encontrarla con esa condición que te dije. A nivel del segundo molar superior, entonces, tenemos la ubicación de la papila del conducto parotidio. Y en esta zona encontramos glándulas salivales menores. De hecho, te quiero dejar una imagen aquí. Primero la del conducto parotidio, atravesando la zona del músculo buccinador y desembocando, por tanto, la superficie interna de la boca. Y te dejo ahora sí la imagen donde puedes apreciar glándulas salivales menores. Ojo que las glándulas salivales menores, no porque sean menores, tienen una importancia que pueda ser más baja con respecto a las mayores, que sintetizan, por supuesto, mayor cantidad
de saliva. Fíjate que muchas de ellas aportan una saliva más bien serosa, o sea, con un componente más lipídico que proteico. Bien, entonces colaboran en la lubricación interna de la cavidad oral para los alimentos, pero también para las propias estructuras. Y fíjate cómo tenemos glándulas salivales menores a nivel de las bucas, que se van a llamar bucales, las que tenemos a nivel del labio superior e inferior, labiales, y así sucesivamente. Vas a ver que hay un conjunto de glándulas salivales menores que se ubican en distintas zonas de la cavidad oral, aparte, insisto, de las glándulas salivales mayores, que son muy, muy conocidas por todos. Avanzamos rápidamente y vamos aquí a la estructura del techo de la cavidad oral. Ya lo dijeron ustedes muy claramente, así que no voy a detener a preguntarme porque ya lo dijeron. Tenemos una conformación dada por dos elementos, paladar duro y paladar blando. Bien, en el caso del paladar duro, recuerda tú que antes de avanzar ahí con el detalle, está conformado por hueso, por la maxila y por el hueso palatino. Definiéndolo entonces, tenemos por un lado el proceso palatino de la maxila y por el otro lado, más posterior, la lámina horizontal del hueso palatino. Pregunta típica también de cirugía cuando estás en cuarto año, así que por eso lo hago mucho énfasis. Bueno, en este caso el paladar duro tiene esa conformación ósea y ya lo he dicho, no tiene muchos detalles morfológicos. Me refiero a que tiene hueso, sí, ya lo dijimos. Luego encima tiene un poco de tejido conectivo propio de cualquier estructura de la zona, pero de inmediato después encontramos el epitelio que lo reviste. Entonces no tenemos una cantidad gruesa de tejido. Y eso hace que, como por ejemplo, cuando tú colocas una anestesia, o si te ha tocado recibir una anestesia, de seguro alguien de la audiencia podrá comentar al respecto y decir que cuando uno recibe la anestesia en el paladar, duele muchísimo. Sí, aunque el odontólogo, la odontóloga tenga la mejor de las técnicas, eso va a molestar porque estamos colocando una sustancia en un espacio muy, muy condensado, pequeño en grosor, y básicamente lo que provocamos es un despegue de la mucosa desde el hueso. Entonces por eso genera ese dolor. Ya lo decía aquí, en el PPT tenemos pliegues palatinos transversos como uno de los detalles más relevantes que están situados justo detrás de los dientes anteriores. Pregunta, ¿para qué sirven estos pliegues palatinos transversos? ¿Qué función cumplen? La articulación de fonemas. La articulación de fonemas, muy bien. ¿Qué más podrían decirme a partir de lo mismo? Si ahí podemos articular ciertos fonemas, ¿qué sucede en realidad? ¿Qué órgano está interactuando con esta zona del paladar? ¿La lengua? La lengua, muy bien. Pía por ahí me dice que sirve para compactar el alimento y claro, sí, en realidad Pía y para el resto, la zona del paladar duro, como seguramente lo vas a estudiar ahora en histología, tiene una conformación epitelial distinta, o sea que está más enfocada a resistencia este epitelio. Así que sí tiene que ver con la masticación, pero definiendo lo que yo quería llegar, como le dijo muy bien su compañero y Gabriela también por el chat, la idea es que aquí se apoya la lengua y si tú estás ahí sin hacer nada, si me estás simplemente escuchando, no estás hablando, me refiero, estás en una posición de reposo, de seguro te vas a dar cuenta y vas a ser consciente de que justo estaba la lengua ahí apoyada en esa parte del paladar, de esta manera, ¿sí? O sea que la punta o ápice de la lengua de forma normal está apoyada siempre en esta región del pliegue palatino transverso, ¿bien? En una posición de reposo, me refiero. Bueno, luego tenemos como detalle que se ubica justo hacia anterior, por detrás de los incisivos centrales, a la papila incisiva. Punto importante donde no necesariamente calza justo con la fosa incisiva, puede que se ubique un poquito más hacia anterior, pero tenemos aquí la relación con esa estructura, fosa incisiva, donde encontramos la salida de los dos canales incisivos, que tú muy bien sabes que permiten el paso del nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina. ¿Bien? Y otro detalle es que se puede visualizar casi como una línea de soldadura, como que se hubiesen pegado dos zonas distintas, y porque fue así también embriológicamente, me refiero al rafe palatino, como una marca así, a lo largo, en el plano mediano, que indica que en algún minuto estas estructuras derechas a izquierda estaban separadas y se fusionaron justo en ese punto. Bien, asociado al paladar blando lo tenemos aquí, fíjate, compuesto principalmente por músculo, tejido conectivo un poco más grueso también, donde no destacan mayores detalles. Si tú haces el ejercicio, por ejemplo, de palpar con tu lengua, vas a notar que el paladar duro tiene un epitelio, más o menos como incluso hasta áspero,
pero llegas al paladar blando y se produce un cambio del epitelio donde hay una mucosa típica de la cavidad oral, un revestimiento cierto epitelial plano, no queratinizado y que suele ser un poquito más suave, al menos a la palpación con la lengua, ¿ya? Y acá detalles anatómicos relevantes, solamente podemos destacar a la úvula, que se sitúa aquí en la parte posterior, colgando del paladar blando, y que es una estructura conformada por el músculo de la úvula, como tú ya sabes. El paladar blando se conforma también por músculos como lo son el tensor del velo del paladar, el músculo levantador del velo del paladar, y estos van a tender ahí a mover a esta estructura para procesos como son la deglución. Si tú tragas, entonces el paladar blando tiende a levantarse, incluso la lengua se empuja contra el paladar blando, uno de los procesos en el que participa. Bien, volvemos al caso. A ver, en el caso teníamos dos antecedentes que ya resolvimos. El primero era que no había trauma externo y el segundo era que se ubicaba a nivel cercano al vestíbulo oral. Entonces doy opción, ya para ir avanzando con este caso, que preguntes dos cositas más. Doy espacio para intervenir con la voz a través de la función de levantar la mano o dejarlo en el chat. Eso sí, ahí puede que se confunda tu pregunta con la del resto. Así que los escucho, los leo. Vamos, ¿qué te gustaría preguntar ahora? Acerca de lo que le está sucediendo a ese pobre niño que llegó a tu consulta y está esperando que el doctor le resuelva, la doctora le resuelva su situación. Ya tengo la primera pregunta de Rocío, que se atrevió y ganó al menos acá en su pregunta, la puedo leer de inmediato de hecho, y dice: ¿existe dolor? Y si existe, ¿cuál es su localización? Muy, muy buena pregunta, Rocío, ¿ya? Y creo que también se alcanzó a ver acá la de Álvaro. No sé si alguien más quiere preguntar algo, porque si no vamos a dar espacio a resolver esas dos preguntas, ¿ya? Ya. Bien, voy a plantear las dos preguntas a sus compañeros porque no veo ninguna otra más y después les dejo una pregunta a ustedes, no para que respondan, sino para que lo piensen, ¿ya? La primera entonces, la de Rocío. ¿Existe dolor? Si existe, ¿cuál es su localización? Te quiero contar, Rocío, que no existe dolor, ¿sí? O sea que, de hecho, si tú haces palpación de la estructura, no genera dolor, ¿ya? Entonces, un detalle importante, siempre consignen si hay dolor o no, porque eso puede también ser un síntoma para poder guiar el diagnóstico. Y luego Álvaro me pregunta, ¿a qué nivel del vestíbulo oral está la lesión? Muy buena pregunta, Álvaro, y te agradezco esa pregunta porque ya es más específico, ¿te fijas? Muy, muy bien. En este caso, quisiera aportarles a Álvaro y a la audiencia que la lesión se ubica en el vestíbulo oral, claro, pero se ubica en la parte ligada como al fondo y en la zona anterior. Me refiero a que está aquí, ya voy a apuntar ahí en la cámara, aquí. En esa posición está situado porque claro, no te puedo dar una referencia más concreta, puedes decirte a nivel de los incisivos inferiores, pero por abajo, ¿cierto? En el vestíbulo oral y hacia anterior, hacia adelante, ¿ya? Es toda la información que les puedo aportar. Repitamos entonces para resumir, para los que están atentos y atentas. Tenemos, no hay trauma del niño con un golpe externo al menos, interno no sabemos. Segundo, la localización está ubicada en el vestíbulo. Ya a raíz de la pregunta de Álvaro sabemos que está ubicada en la zona anterior y se ubica en la parte baja del vestíbulo hacia anterior, ¿ya? Y la cuarta pregunta de Rocío, que fue la que planteó, no existe dolor asociado a la lesión, ¿ya? Yo te pregunto ahora a ti, ¿le pedirías algún examen complementario? ¿Se te ocurre tal vez pedirle, no sé, invento una ecografía o algo así? Te lo dejo ahí para que lo pienses. Bien, avanzamos. Y vamos ahora a la estructura del piso y luego vamos a ir a la región sublingual, luego a la pared posterior y si te fijas ya vamos a ir terminando. Bueno, en el piso de cavidad oral, eso sí es donde encontramos más detalles. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la estructura de la lengua, ¿ya? Solo para comentarlo, porque creo que siempre lo hago, pero lo comento igual, y es que a mí siempre como que me perturba la imagen esta del néter, porque aparece ahí un operador, supongo, que está manipulando la cavidad oral de otra persona, así nomás, con manos descubiertas. Por favor,
es parte de las normas de bioseguridad, tanto para ti como para el usuario paciente, usar guantes procedimentales, ¿ya? Y claro, ustedes se ríen, ahí tengo a algunos que les parece gracioso y hasta cierto punto puede que lo sea no utilizar guantes, pero déjenme decirle que contrario a lo que tú piensas, yo he visto muchas personas que se atreven a hacer una evaluación así nomás. Y no sé, yo al menos si fuera el paciente me sentiría incómodo si alguien llega y como que a manos desnudas se pone a examinar. Eh, o el propio operador, si tienes que pensar de que no es solamente que tú le puedes transmitir algo a la persona, sino la persona te puede también transmitir algo a ti. Por eso hay que utilizar estas barreras o normas de bioseguridad. ¿Ya? Así que siempre con guantes la evaluación, por muy sutil que ésta sea. Bien, volvemos al tema y te quiero contar aquí que la lengua es la estructura que ocupa gran parte del piso. Ojo que no es el piso. Ocupa el piso, está ahí situada en esta zona, pero no es el piso estrictamente. Bueno, la lengua que la tienes aquí tiene varios detalles. Primero que todo vamos a definir que tiene una zona que estamos viendo en esta vista, que es una cara, la cara dorsal de la lengua, o dorso lingual también se denomina, toda esta superficie. Y acuérdate que si la damos vuelta, o sea, miramos por debajo, encontraremos una superficie llamada cara inferior de la lengua, o también en algunos textos antiguos como cara sublingual. Tiene tres zonas. Tiene una raíz, tiene un cuerpo y finalmente tiene un ápice o vértice. ¿Ya? Entonces lo tenemos aquí. Raíz, cuerpo y ápice, para que te acuerdes. Y luego vamos a descubrir que la lengua en realidad está como segmentada, dividida. Te voy a mencionar a continuación algunos detalles. Bueno, ahí está lo del dorso lingual, la cara sublingual. Y antes de ir a las papilas gustativas, quiero consignar eso que acabo de decir, y es que pareciera estar segmentada. Fíjate cómo tenemos este sector que se ubica detrás de este surco en forma de V y todo este otro sector que se ubica hacia adelante. ¿Ya? ¿Cómo se llama este surco? El que tiene forma de V. Pregunta para los que están atentas y atentos. Surco terminal de la lengua. Surco terminal de la lengua. Muy bien, caballero. Bastián por ahí me dice ciego. Me imagino que estás pensando en el foramen ciego. Bastián. Tamara también me habla de surco terminal. Muy bien. Surco terminal. Excelente. Entonces se llama surco terminal de la lengua. Ojo que el concepto bilingual, o sea, se puede usar, sí, pero es un término muy antiguo, antiquísimo, de los libros, los primeros de anatomía. Se utilizaba la bilingual. Actualmente en terminología anatómica internacional se llama surco terminal de la lengua, para hacer distinción de otros surcos terminales que existen en el cuerpo. Bien. Y como creo que lo intentó hacer notar Bastián, así que no te preocupes, Bastián, aquí, claro, en la zona del vértice de esta V aparece un foramen ciego, que otra vez da cuenta de que, claro, dos zonas, todo lo que está atrás versus todo lo que está adelante, eran de un origen incluso embriológico distinto. ¿Sí? De hecho, eso es un vestigio de un conducto llamado tirogloso, porque en algún minuto parte de la lengua estuvo acá abajo, en la zona del cuello, y después migró hacia unirse con este sector que es más anterior y superior. Ojo con ese detalle. De hecho, hablamos de que hay un tercio posterior y 2 tercios anteriores. A ver si lo saben, yo sé que sí, pero igual lo voy a preguntar. Tenemos un tercio posterior y 2 tercios anteriores, que incluso están inervados desde el punto de vista sensorial de forma distinta. ¿Quién inerva al tercio posterior y quién inerva a los 2 tercios anteriores de la lengua sensorialmente? A ver si me lo pueden decir. Repito la pregunta. ¿Quién inerva, me refiero a un nervio obviamente, sensorialmente al tercio posterior de la lengua y a los 2 tercios anteriores de la lengua? Por ahí Fernando se la juega y me dice nervio mentoniano, así como con sus dudas. ¿Alguien quiere aportar alguna otra respuesta? Apoyan ahí a Fernando. ¿Qué creen? Bastián me dice, los 2 tercios anteriores son del nervio lingual y ramo cuerda del tímpano del facial. Interesante respuesta, Bastiana. Interesante. ¿Alguien más, por favor, señoritas? ¿Alguna que se pueda manifestar, que quiera señalar qué pasa con el tercio posterior, por ejemplo? Las escucho, las leo.
Muy bien, Anaís. Me aporta, también con cierto grado de duda, me dice el glosofaringio y la Rocío se la juega un poquito más, me dice el glosofaringio en el posterior y el lingual en el anterior. Ya, consignémoslo, porque no quiero que te quedes con la duda y es algo que tú tienes que saber porque si hay una lesión, suponte, no sé, neoplásica, tumoral, dicho de forma más común, va a afectar distintamente por donde incluso pueda migrar, ¿cierto? Desde el punto de vista nervioso, por ejemplo, o qué zona va a afectar desde el punto de vista sensorial. Por eso hay que determinar cuáles son. Ya te cuento. Los 2/3 anteriores efectivamente son inervados sensorialmente, por eso le hice hincapié a eso, sensorialmente. O sea que el sentido del gusto, me estoy refiriendo a lo que estamos pasando aquí, se va vía cuerda del tímpano. O sea que le corresponde al séptimo par nervio-facial. Ahora, claro, Bastián me definió muy bien y me dijo qué podía pasar por el nervio lingual. Entonces te explico para Bastián y el resto. Claro, las fibras sensoriales van por el nervio lingual, que pertenece al trigémino, dicho sea paso, quinto par, parte del nervio mandibular. Pero esas fibras después, cuando alcanzan la zona de la cuerda del tímpano, se cambian. Así como que te lo imaginas como una autopista. Viaja por una parte del carril y luego sale a su vía que le corresponde, y en este caso es cuerda del tímpano para llevar la información sensorial, sentido del gusto, hacia el nervio facial y el procesamiento que corresponde a nivel del tronco encefálico. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces con el tercio posterior? Y ahí agradezco a la señorita porque si ustedes saben, yo confío en eso. Y claro, me aportaron de inmediato con mucha seguridad que era el glosofaringio. Efectivamente, el nervio glosofaringio, noveno par, aporta en la parte sensorial de esta región. E incluso, ojo con este detalle, para algunos autores, la zona cercana al epiglotis, aquí me refiero, está relacionada sensorialmente con el nervio vago, o sea que pudiésemos sumar un tercer nervio incluso a la zona más posterior, ahí como entre la transición entre lengua y faringe, nervio vago, ¿ya? Por si acaso. Sensorial, porque sensitivamente está a cargo del trigémino acá adelante, o sea que todo lo que es tacto, dolor, presión, temperatura, viaja por el trigémino normalmente, vía nerviolingual, y en la zona posterior lo hace también a través de el glosofaringio y vago, pero estas fibras otra vez después se conducen hacia el camino que viaja hacia los núcleos del nervio trigémino. Así que en definitiva todo va para ese mismo sector. ¿Ya? Continuamos. Te quiero contar ahora que la lengua la tenemos aquí configurada con musculatura. ¿Sí? Vamos a hablar de músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Te dejo la lista porque yo sé que tú la conoces, así que no es necesario consignar más detalles. Fíjate cómo vamos a tener 4 y 4 músculos, bien digo, extrínsecos, que vienen de distintas zonas: palatogloso, estilogloso, iogloso y geniogloso. El nombre indica de dónde vienen y va a suceder algo internamente con la lengua, configurada prácticamente por músculo. Ahí tenemos longitudinal superior, fibras que van de atrás hacia adelante por la parte de arriba. Luego tenemos longitudinal inferior, mismo caso, van de posterior a anterior en una zona inferior, y fibras que cruzan lateralmente de lateral a lateral, músculo transverso de la lengua, y músculos que cruzan desde la cara superior hacia la cara inferior, o dorso lingual, cara sublingual, músculo vertical de la lengua. Pregunta solo para resumir algunos de ellos en cuanto a sus funciones. Cuéntame, ¿qué función hace el músculo longitudinal superior? ¿Qué es lo que hace? A ver. Tiene dos funciones fundamentales. Los escucho, los leo. ¿Retrae la lengua? Ya, muy bien, señorita, entonces ahí retrae la lengua. Esa es una función. Ya, súper bien. Longitudinal superior, entonces, como que la corta, la retrae. ¿Y qué más? Y eleva el ápice también, ¿no? Muy, muy, muy bien. Excelente, entonces, tu aporte. Tienen que imaginar que la punta de la lengua, esto es cierto, el ápice hace así, hacia arriba. Entonces, se eleva el ápice. Y solo para finalizar, a ver si alguno de los chicos se atreve a responder acerca de la función del músculo transverso de la lengua. ¿Qué hace el músculo transverso de la lengua? Hace que se alargue, que se estire y la estrecha. Muy, muy bien. Muy, muy bien, entonces, con esa definición, primero tenemos que pensar de que está de lado a lado, entonces haría esto, estrechar la lengua, que fue el concepto que utilizaste al final. Y claro, cuando se estrecha la lengua, entonces se gana longitud, es como que se estira hacia adelante también. Entonces se produce un alargamiento de la lengua. Dos funciones entonces ligadas, cada una de ellas, según los músculos que hemos descrito. Muy bien,
chicos, muy bien, señoritas, también con el aporte. Avanzamos y vamos a la región sublingual. Aquí tenemos la zona sublingual, que esto sí es el piso de cavidad oral y está dado por un tejido que lo recubre, que es otra vez un epitelio de revestimiento sin queratina, o sea que es más lábil y que separa al piso de cavidad oral de la propia lengua. Acuérdate que la lengua se ancla en parte del piso mediante el frenillo lingual. Acuérdate ese detalle, frenillo lingual, punto de anclaje con el piso del que estamos haciendo referencia aquí. Y debajo del piso, eso sí, no es que sea el punto final, sino que encontramos un par de estructuras, hay contenido, y aquí encontramos las glándulas salivales mayores, que son la glándula sublingual, inmediatamente debajo de la mucosa del piso de cavidad oral, y luego tenemos más profundo e inferiormente a la glándula submandibular. Yo juego en el detalle en que ambas van a dar cuenta de sus conductos para enviar su producto de secreción, la saliva, a la cavidad oral. Y fíjate cómo la glándula salival lo hace casi con muchos, creo que según algunos textos, de 10 a 20 conductillos muy finos que van directo hacia el piso y que de hecho forman así como un solevantamiento en el piso de cavidad oral que se llama el pliegue sublingual, ¿ya? Y ahí se posicionan estos conductillos. Pero en el caso de la glándula submandibular y el conducto principal de la glándula sublingual, ambas se fusionan, fíjate, en este punto, y desembocan en una zona común que se llama la carúncula sublingual, ¿ya? Punto común donde llegan ambos elementos, conducto principal de la glándula sublingual y conducto submandibular de la glándula homónima, ¿bien? Ese detalle es súper importante porque, otra vez, si tenemos la desembocadura de saliva aquí, es posible que se produzca ahí si hay mala higiene, un acúmulo otra vez de biofilm calcificado, y con eso después incluso se puede pegar íntimamente a la estructura dentaria. Básicamente tienes que usar un tipo de ultrasonido o movimientos vibrantes muy fuertes en alguna máquina rotativa para producir el desprendimiento de la estructura calcificada. Así que para que lo notes y tengas cuidado y cuando hagas un examen intraoral, ver qué sucede a nivel de la zona de los incisivos inferiores por su cara lingual. ¿Qué más vamos a aportar aquí? Bueno, en la lengua no pudimos ver en esta imagen porque se ha quitado, pero tú sabes que hay un pliegue como de una lengua que se proyecta así un poquito con una lengua rudimentaria. De hecho, se llama pliegue fimbriado, que existe también asociado a este punto. Y muy evidente se puede ver aquí cómo el músculo miloioideo separa cavidad oral del cuello, pero fíjate que no lo hace completamente, no hay así una pared, un piso de adelante hacia atrás, sino que en este punto ya efectivamente hay una comunicación con el cuello y es por aquí y otras zonas donde pueden migrar algunos procesos bacterianos. Y eso es crítico. Si bien es cierto, no es algo tan recurrente, pero se ha visto. De hecho, los especialistas cuando lo ven, se preocupan muchísimo, porque que una lesión de caries es algo tan común, lamentablemente, que no sea bien cuidada y que después esa lesión bacteriana emigre, ¿cierto?, por las distintas capas de cavidad oral y luego caiga en la zona del cuello, puede provocar un caso gravísimo de esta diseminación bacteriana, ¿ya? Mauricio me pregunta, ¿qué era el pliegue fimbriado? Bueno, Mauricio, te contesto que el pliegue fimbriado, que es una estructura que aparece por debajo de la lengua, en la cara sublingual, da la impresión de que fueran como unas aletitas, creo que te las imaginas así como unas cortas aletitas de la lengua, como proyecciones de su tejido. Pueden ser más o menos marcadas, incluso pueden que en algunos individuos ni siquiera esté. ¿Por qué? Porque es una, entre comillas, lengua rudimentaria, así se le cataloga. Seguimos y vamos a ver aquí una imagen global, ¿cierto?, del néter, donde se aprecian varios elementos que hemos descrito. Aquí tienes la glándula parótida con su conducto, cruzando a nivel del músculo buccinador. Se puede visualizar aquí glándula sublingual con sus conductos, fíjate, conductillos ahí saliendo por el pliegue sublingual. Tenemos a la submandibular con su conducto uniéndose al principal de la glándula sublingual para generar este detalle que se llama carúncula sublingual, justo a ambos lados del frenillo de la lengua. Luego tenemos aquí el espacio entre, por ejemplo, el labio y el arco dentario, vestíbulo oral, aquí. De hecho, en esta posición es donde se encuentra la lesión del niño que estás viendo en tu consulta, en el caso clínico. Y luego tenemos más detalles como pueden ser, no sé, aquí mira, en este punto, para Mauricio como le preguntó, a este nivel encontraríamos el pliegue fimbriado,
¿ya? Que pertenece a una lengua rudimentaria, insisto, en ese detalle. Cerramos la clase, ¿ya? Vamos a cerrar la clase ahora, a continuación con la pared posterior. ¿Hay más detalles? Por supuesto que sí, yo te podría dar mucho más detalles. Pero ¿cuál es la ventaja que tienes tú? Es que tienes los apuntes, tanto el apunte que en algún minuto, ¿cierto?, me tocó escribir, como los apuntes mejorados y más completos que desarrolló un ayudante de la generación pasada, me refiero a Alfredo. ¿Ya? Así que tenemos dos apuntes muy buenos, el segundo y me atrevería a decir mejor incluso, para esta materia. Y ahí te invito a que la refuerces con los detalles, algunos dichos y otros que seguramente me deben faltar por una cuestión de tiempo. Ya. Para el posterior, fíjate acá, si no me equivoco, parece ser que hay una manipulación con guantes. ¿Ya? ¿Qué tenemos en esta posición? Bueno, hay que determinar primero que desde un punto de vista topográfico hay una distinción de lo que es cavidad oral de faringe. Y la mayoría está de acuerdo de los textos en que posterior al arco pálato gloso, ya eso es parte de la zona de transición hacia faringe. ¿Bien? De hecho, si alguna vez hay una lesión aquí en la tonsila palatina, sabes tú que como odontólogo no estás, entre comillas, como autorizado para poder intervenir en esa zona, ¿ya? Por si acaso. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta, la tonsila palatina, que se ubica entre el arco palatogloso y palatofaringeo, pertenecen ya estrictamente a la zona de la faringe. Todo esto, que es arco palatogloso, más el paladar blando, la parte superior, y abajo la raíz de la lengua, forman un espacio que se llama el istmo de las fauces. ¿Ya? Ahí está anotado. Ya lo he dicho, ahí están los arcos palatoglosos, palatofaringeo y la tonsila palatina. Bien. Señoritas, caballeros, hemos terminado con esta clase de cavidad oral. Insisto, más detalles te invito a que los veas con tranquilidad y a conciencia en los apuntes de la asignatura. ¿Bien? Quiero dar espacio para hacer, ya vamos a hacer dos preguntas más, no más que eso, dos preguntas más para el caso clínico que teníamos. A ver, voy a escribir aquí en el chat el resumen. A ver si alguien me quiere ayudar, mejor todavía. Pero teníamos, a ver, no hay dolor. Dolor a la palpación. Palpación, disculpen, me iba con N. Ahí sí, palpación. Está ubicado en el vestíbulo oral. Y específicamente está ubicado en la zona anterior a los dientes incisivos inferiores. Se me está olvidando un detalle, fueron 4 preguntas. Dolor, ubicación en el vestíbulo. El trauma, profesor. Que no Muy existía bien, trauma. muchas gracias, caballero. Entonces el trauma, no hay trauma mecánico externo. Ya, ahí está, resumen. Perdón, estoy escribiéndole a Mauricio, discúlpame Mauricio, porque está, como fuiste el que me preguntó, voy a escribirlo todo de nuevo. A ver, de nuevo. No hay dolor a la palpación. Ahí sí debería aparecer para todos. Vestíbulo oral. Ubicación. Específicamente en la zona de los incisivos inferiores. Lamentablemente no tengo la capacidad de velocidad que tienen ustedes. Y trauma mecánico, no hay. Trauma mecánico. Y ahí te dejo el resumen entonces de los 4 aspectos que se han consultado. Yo te doy espacio para que preguntes 2 cosas más. Así que dejo abierta la palabra, dejo abierto el chat para preguntar. Ya, perfecto. Ahí tengo muchas preguntas de inmediato. Vamos a leer qué es lo que más se repite. Tengo, a ver, 1, 2, 3. No sé si alguien más quiere colocar a 4. 4 preguntas más. Ya, bien. Miren, en honor a los que están atentas y atentos, como Caterina, como Guillermo, Israel, Nicolás, Carlos, les voy a responder todas las preguntas, ¿ya? Voy a responder todas para que podamos determinar el detalle final, ¿ya? Ay, creo que Bastián se me había colado tu pregunta. Voy a responder todas y así ya lo resolvemos derechamente, ¿bien? A ver si lo logran resolver. Tenemos, Bastián me dice, color de la lesión. Color de la lesión, Bastián, es un color
grisáceo azulado, ¿ya? Color gris azulado o grisáceo como le quieran llamar. Yo en colores no me manejo mucho, pero designémoslo así, grisáceo azulado. Caterina me pregunta, ¿existe inflamación? Inflamación en el sentido de un edema, tal vez es lo que preguntas, Caterina, porque la inflamación no necesariamente puede ser, o sea, la inflamación, claro, puede ser un aumento de volumen, pero ese aumento de volumen específico de la inflamación, no, ¿ya? O sea, no tiene que ver con inflamación el aumento de volumen. Luego tenemos a Guillermo Fiuca que me pregunta, ¿de qué se alimentó previo a la aparición de ese porotito? Bueno, buena pregunta. La verdad es que no lo había pensado preguntarle la alimentación, porque yo ya no descarté el tema alimentario. Pero es una buena pregunta, Guillermo, ¿ya? Ya digámoslo, seamos honestos con el caso, digamos que el niño estaba comiendo comida chatarra, ya derechamente, ¿no? Pues, luego tenemos a Israel que me dice, ¿cómo es la higiene oral del paciente? Bueno, te quiero contar, Israel, que la higiene del paciente, de nuestro pacientito, es mala la higiene oral. ¿Bien? Luego Nicolás me dice, frecuencia del cepillado y calidad de la técnica. Muy bien, Nicolás, ya pensando ahí claramente como un odontólogo. Súper bien. Bueno, los demás por supuesto que también, pero ahí frecuencia de cepillado es algo típico y elemental de preguntar, que está muy ligado a la higiene, por supuesto. Entonces, frecuencia del cepillado, bajísima, ¿cierto? Considerando de lo elemental que todo el mundo conoce, 3 veces al día, aquí tenemos un cepillado de 1 vez al día, en la noche, básicamente. Carlos me dice, ¿tiene fiebre? Muy buena pregunta, Carlos, porque hay que descartar de inmediato si puede ser algún proceso infeccioso general. Y vale la redundancia, por lo general, estos traen consigo un estado febril. Así que lo descartamos, Carlos, no hay estado febril. ¿Bien? Y Mauricio me pregunta, ¿de qué textura? Muy buena pregunta, Mauricio, me hubiese encantado que la hubieses hecho de las primeras. ¿Ya? Textura de la lesión. Miren, fíjense, algo muy elemental. O sea, tanto Bastián como Mauricio me han preguntado aquí 2 cosas fundamentales. Si hay una lesión, lo primero que habría que hacer es verla y cómo es, qué color tiene. Y lo segundo sería, si existe posibilidad de palpación, hacerlo también, ¿ya? Palpación. Entonces te cuento, Mauricio, y para el resto, que la palpación de la estructura, la textura que tiene es una textura suave y es, como te dijera, no quiero ir al término técnico, pero cuando lo aplastas, retoma su forma original, ¿ya? O sea que tú puedes aplastar el aumento de volumen, ¿cierto? Como que como que fuera gelatinoso para que te lo imagines. O sea que lo aplastas y después retoma su forma original. Eso tiene un concepto técnico, pero no vale la pena mencionarlo. Ya, y voy a responder en las últimas porque veo que hay gente que está interesada, ¿cierto? Y me dice, Rocío, ¿existe mal aliento? Sí, Rocío. Producto de la mala higiene y la poca frecuencia de cepillado, sí, existe un hálito o mal aliento, ¿ya? Después me dice Mauricio, ya, de ahí Mauricio se lo está jugando por un diagnóstico, pero lo vamos a determinar a continuación, ¿ya? Voy a dejar de grabar solo por una cuestión de que no se me pase aquí el tema de la grabación. Denme un minuto. Recording stopped. Y vamos a ver el caso, ¿ya? Bien, pregunta. Para los que están atentas y atentos, voy a abrir el chat porque creo que es más rápido. Nadie contesta con micrófono por ahora, ¿ya? A ver, ¿dónde lo voy a dejar? Aquí. Tienen 2 imágenes en pantalla, ¿sí? Y una, por supuesto, es la que está asociada al caso y la otra es un distractor nada más. Entonces, creo que elijan lado izquierdo o lado derecho. ¿Cuál imagen consideran ustedes que es la que cumple con los requisitos que hemos dicho? Excelente, ahí tengo Mauricio, Israel, Bastián. Todos me dicen izquierdo. Ya por ahí alguien se la está jugando con el diagnóstico. Discúlpenme si no los puedo leer a todas y a todos porque es mucho la capacidad de ustedes que escriben muy rápido y no alcanzo a leer, ¿ya? Pero sí, todos me plantean al menos el lado izquierdo, ¿ya? Todos están de acuerdo con que es la imagen del lado izquierdo y no la del lado derecho. Seguramente por la posición se ve claramente que aquí estamos adelante en el lado izquierdo, mientras que hacia el otro lado, el lado derecho, estamos en una zona posterior. Que claro, en relación a lo que decía el caso, en el lado izquierdo sí estamos en el vestíbulo, pero más hacia adelante, o sea que ya estamos asociados al labio inferior en este caso, y justo por delante de los incisivos inferiores. Se fijan cómo va tomando concordancia. En cambio, en la imagen del lado derecho estamos también en el vestíbulo, pero ligado a la gingiva en sí, entre comillas, y hacia los molares, o sea que estamos posterior, ¿ya?
Bueno, más allá del diagnóstico, que se los voy a dar enseguida, se los voy a colocar aquí, en la imagen, ¿cierto? Final, que es esta, ahí está. Esto es lo que tenía nuestro pequeño pacientito, una pelotita, un porotito según la mamá. Y esto se llama mucosele. Sí, creo que alguien lo puso ahí en el chat. Sí, a ver, déjenme ver si... A Catherine creo que le puso. Sí, Catherine, al menos te leo a ti que le pusiste mucosele. Muy bien. Mucosele, te explico lo que es solamente por una cuestión ya de curiosidad, porque lo van a aprender mucho más adelante en patología oral en tercer año. El mucosele es una acumulación de saliva, básicamente, ¿sí? Y claro, aquí lo que se produce por lo general no es que sea un trauma externo, estuvieron muy cerca los que preguntaron por trauma, sino que por lo general es un trauma interno. Ustedes saben que los niños son inquietos y tienden a morderse. Y un gesto muy típico es que se muerdan el labio, ¿ya? Y al hacer eso, un trauma mecánico interno, o sea, que es la persona quien se lo genera, lo que hace es básicamente, creo que te imagines como unas glándulas salivales menores que se ubican en el labio, que tienen su conducto también para desembocar su producto de secreción, pero que cuando se produce este trauma puede incluso reventarse la glándula o puede cortarse el conducto. ¿Y qué pasa con eso entonces? Se libera el contenido, que es saliva, y esa saliva empieza a esparcirse por la zona del labio. Evidentemente lo que sucede ahí, nuestro cuerpo humano trata de encapsularlo, de limitarlo, ¿ya? Y es por eso que se vuelve como una especie de pelota que encapsula toda esta saliva que está retenida, ¿ya? De hecho, si ustedes eran en el ejercicio de pinchar esto, ¿cierto? Con una aguja, verían cómo sale un líquido que es básicamente como translúcido, blanco, sí, inodoro, incoloro, ¿ya? Es saliva básicamente, ¿ya? Evidentemente no hay que hacer eso, sino lo que se hace por lo general es tomar toda la estructura del tejido y reseccionarlo, o sea, hacer una incisión periférica y sacar todo eso completo. ¿Por qué? Porque no sacas nada de pincharlo, porque eso está dañado y se va a seguir acumulando saliva y se va a seguir acumulando saliva. ¿Te fijas el color? Tiene un color grisáceo azul. Claro, porque lo que tenemos es un líquido transparente. Importante sería si el color es amarillo, por ejemplo, como sí sucedía en el caso de la imagen derecha, ¿te acuerdas? O si fuera de color rojo, ya alguien por ahí mencionó si era una lesión como un afta, ¿cierto? Una lesión de mucosa. Alguien me habló de un fibroma, incluso ahí tal vez tendría que ser una lesión más blanquecina. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces como el color es importante? La palpación también, o sea, esto lo aprietas y claro, como es saliva, es como acuoso, entonces se desplaza, pero después vuelve a su posición original. ¿Ven? Entonces todas esas preguntas de anamnesis son importantes porque ustedes deben ser los profesionales capaces de poder distinguir este tipo de situaciones, ¿ya? Me pregunta Bastián, ¿cuál es la diferencia entre un mucosele y un afta? Bueno, Bastián, yo no soy experto en patología oral, pero te quiero comentar, claro, que el mucosele se ve al menos por la coloración, ¿ya? El afta por lo general tiene una coloración rojiza y ahí podemos distinguirlo incluso del afta de una ulceración, ¿ya? Pero ahí habría que hablar un poco más de patología oral y creo que por ahora no viene al caso, ¿ya? Pero sí, al menos en color, para que te quedes con eso. Bien, termino la presentación, doy espacio para preguntas y consultas acerca de la clase. Fíjate que tenemos justo las 15:40, te prometí que no me iba a pasar más del tiempo, así que estamos muy bien en la hora y quisiera dar espacio para preguntas, consultas, por favor, los escucho, los leo. Ya, bien, si no hay... Creo que yo por ahora no tengo consulta, profe. Profesor, Muy bien, Nicolás. Sí, te escucho, dale. en un momento la clase preguntó si haríamos algún otro tipo de examen o prueba. No recuerdo bien el concepto. ¿Qué otro sería adecuado en caso de que decidiéramos hacer? ¿Cuál sería el adecuado para este caso específico? Claro, bueno, en este caso no correspondía, ¿sí? Esa era una pregunta distractora, como para que lo pensaran y alguien me dijera, profe, hay que pedir una radiografía, que es lo que cualquiera de inmediato piensa. Es como que uno piensa en un examen y de inmediato surge la radiografía. No. Pero sí pudiese ser en el caso B, o sea, en el lado derecho, si yo te hubiese puesto el caso del absceso dentoalveolar crónico, que era lo que estaba en el otro lado, en el lado derecho, ahí sí probablemente te servía un examen radiográfico, porque verías cómo la lesión de caries genera una zona radiolúcida, o sea, un halo negro alrededor del ápice del diente, y se ve radiográficamente, ¿sí? Entonces ahí por eso va como ligado. A ver, si alguien había pensado en absceso, entonces iba a decir, yo quiero pedir una radiografía. ¿Te das cuenta? Pero claro,
hay que seguir la lógica de la anamnesis, de lo que hemos conversado durante este tiempo del caso. Y por supuesto que después van a sumar mucho más arsenal a su información y al conocimiento científico que van a manejar. Nosotros desde acá de la anatomía te damos esto. Acuérdate que hay glándulas salivales que se ubican en el labio, que se ubican en la boca, que se ubican en el paladar, incluso también menores, y que a veces pasan así como desapercibidas, pero fíjate lo que pueden provocar, por ejemplo, en un niño o en una persona que tiende a hacer este trauma de morderse el labio, morderse la boca incluso, ¿ya? Bien, estamos. Ya, si no hay más preguntas, no hay más consultas, quisiera dar espacio para que tengamos un pequeño break antes de finalizar con la jornada, y ya después solamente vamos a tener un trabajo de, yo creo, de 20 minutos para que no te preocupes, y ahí cerramos con la jornada del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a dar un espacio de break, si no hay más preguntas, consultas, y yo tengo al menos en mi hora acá en el computador las 15:42, así que te voy a proponer que regresemos a las 4 en punto, ¿cierto? Son 15 minutos, aprovechas prepararte, no sé, un café, un té, tomar agua, etcétera, tomar aire, que es muy importante, y luego ya retomamos a las 4 con una pequeña evaluación del contenido, insisto, sin nota, simplemente para reforzarlo, y con eso cerramos la presentación y la clase del día de hoy, ¿ya? De momento entonces me voy a silenciar, me voy a mutear para que tengamos este tiempo de descanso. 15 minutos, a las 4 en punto regresa. Vale, profe, muchas gracias. No, yo tampoco estoy escuchando. Ya, perfecto. Agradezco ahí el detalle. Tenía desactivado el micrófono. Ahora sí. Me vuelvo a repetir entonces lo que estaba diciendo. Doy espacio para que vuelvas acá a la actividad que vamos a desarrollar finalmente. Mientras doy las instrucciones, quisiera que se pudiesen conectar para escucharlas. Y con esto ya vamos a ir cerrando el capítulo del día de hoy sobre la temática de cavidad oral. Bien. Yo estoy acá revisando el tema de la temporalización. Yo tengo las 4, así que vamos a darle espacio para que este test de salida esté abierto por un total de 10 minutos para que no nos demoremos más de eso. Y a ver, sería, ya, dejémoslo con un margen de 2 minutos por si acaso, si te demoras en conectar, etcétera, ¿ya? Vamos a dejar aquí el tiempo programado para que tú puedas acceder al test. Ya voy a dar las indicaciones primero y de ahí lo puedes resolver, no te preocupes que vas a tener tiempo de sobra. Un minuto para configurar el cronómetro. Ya, a ver, te voy a invitar a que mientras sigues mis instrucciones, a ver, sí, ahí está. Mientras siguen mis instrucciones, te voy a invitar a que por favor te dirijas hacia el campus virtual de la asignatura, esto es Anatomía Topográfica Cabeza y Cuello, ¿cierto? Con el código MBA 215, y te dirijas, mira, lo que voy a hacer mejor es compartir la pantalla para que todos lo vean. Ahí sí, mira. Entonces estamos aquí en el campus virtual de la asignatura y te voy a invitar a que te dirijas hacia la parte baja donde vas a encontrar aquí, pruebas formativas. De hecho lo vamos a destacar para que te aparezca de lo primero. Ahí sí. Y te vas a dar link, o sea, vas a dar clic, bien digo, acá a la prueba formativa del día de hoy, cavidad oral 8 de octubre. Ahí está, ¿cierto? Prueba formativa con un test de salida que, insisto, no tiene notas, simplemente para evaluar. Y dice que tienes un intento para resolverlos, van a ser 10 minutos. Por favor, utilizar una correcta ortografía. Cuando tengas que escribir, acuérdate de ortografía y terminología anatómica internacional. Y una vez que se te agote el tiempo, no te preocupes que se van a quedar tus respuestas guardadas si no lo haces tú personalmente. Se cierra automático, eso sí, una vez que se cumple tu tiempo de 10 minutos. Está abierto ya, así que les voy a pedir que por favor ingresen y se vayan